Bienvenido a Ascensor UABC, el programa del quehacer universitario que se encarga de traer el mejor contenido para ti. El día de hoy, el equipo de la temporada 18 le da la bienvenida a sus nuevos integrantes, por medio de las secciones que veremos en este programa. Mi nombre es Carlos Mastache, y junto con el debut de nuestros nuevos reporteros, en el tema de hoy hablaremos de los deportes mentales, pero más específicamente hablaremos del llamado deporte ciencia, es decir, del ajedrez. Pues conocerás sobre la historia de uno de nuestros cimarrones que se destacan en este deporte y que ha tenido la oportunidad de representar a la UABC y al país. Conozcamos sobre esto con mi compañera. Saludo con gusto a Luna Hernández. Bienvenidos, yo soy Luna Hernández y además de recibir a los nuevos miembros a este gran equipo, queremos destacar que ya estamos a la mitad de la temporada en Ascensor UABC. Es un gusto para todos nosotros estar acompañados de más integrantes. Ahora, pasando al tema principal, hablando del ajedrez y por qué es llamado deporte ciencia. De forma sencilla se le puede conocer como juego ciencia, pero el ajedrez ha pasado a ser más que eso. Así es posible llegar a considerarlo y jugarlo como un deporte, porque además de ser algo con lo que uno se puede divertir o recrearse, debe cumplir ciertas reglas, y esos son aspectos que tienen todos los deportes, sean mentales o físicos. Es una actividad que requiere ejercitación y ciertas habilidades y destrezas para triunfar. Un ejemplo de esto es el cimarrón Alfredo Hernández, estudiante de Ingeniería en Electrónica, quien es alguien que destaca en el llamado deporte ciencia a nivel internacional. Desde tan solo los 8 años lo ha practicado y su trayectoria en él lo ha llevado a obtener un pase al Mundial de Ajedrez Online convocado por la Federación Internacional del Deporte Universitario. Se ganó su puesto después de participar en la clasificatoria nacional que organiza el Consejo Nacional del Deporte de la Educación AC, formando parte del selectivo de UABC. Fue capaz de representar a la universidad en varias competencias y al país. Antes de conocer más, pasemos a nuestras primeras cápsulas de hoy de las secciones Videografía y Foro. Ya comienza Ascensor UABC. Detectando el quehacer universitario. Hola amigos de Ascensor UABC, yo soy Jan Mesa y en esta sección, Videografía, les presentaremos a una licenciada en Mercadotecnia, quien nos compartirá un poco sobre su trabajo en marketing digital y político. Acompáñennos. Hola, mi nombre es Melissa Crespo, soy egresado de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia y me dedico al marketing digital y político. Antes de iniciar en la carrera de mercadotecnia pensaba que iba a ser como mucho de diseño y planear campañas publicitarias. Sobre todo pensaba que no iba a haber matemáticas, cosa que es totalmente errónea. Sí lleva matemáticas, no tantas como otras carreras o ingeniería, pero sí lleva. Pero aprendes muchísimas cosas. Ser mercadólogo es hacer un poquito de todo: diseño, contabilidad, administración, y pues es algo muy, muy fascinante. Lo más valioso que me enseñó la licenciatura es aprender a valorar mi trabajo, saber lo complicado que es que la gente respete la mercadotecnia, sobre todo porque es una carrera a la que todo el mundo le dice, cualquiera lo puede hacer, cuando no es así. Entonces creo que eso es lo más importante que me enseñó la licenciatura, sobre todo en la facultad, que tenemos que respetar nuestro trabajo y que tenemos que hacerlo valer porque por algo estudiamos, no para que cualquiera lo haga. La carrera en general me ha permitido trabajar en distintas áreas. He trabajado en el área política, he trabajado en el arte, he trabajado en agencias privadas, así que en sí la carrera de mercadotecnia te permite trabajar en donde tú quieras,
simplemente pues, tienes que ser el mejor para estar ahí. Pues el marketing digital es actualmente todo lo que vemos ahora sí que en redes sociales y en nuestros sitios web, las cuentas de Twitter, además Facebook, Instagram, todo. Creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde nos ha permitido realizar compras de diferentes formas. Hemos cambiado nuestro estilo de vida. Ahora vemos más publicidad en internet que en la televisión y creo que es algo que nos permite ir evolucionando como sociedad. Y pues también el marketing político, pues en general mucha gente lo odia, está harto de escuchar jingles y ver comerciales y demás, pero es muy importante porque al final del día es el que nos permite investigar y tomar una decisión por quién vamos a votar. Primero que nada, investiguen un poquito de qué trata la carrera, porque van a llevar una sorpresa, no nada más es hacer diseños y hacer flyers y lonas y esas cosas. Sí sirve para eso, te da una guía, pero no es eso. Les recomiendo que se den una vuelta a la facultad cuando sea posible, que vean las materias, investiguen si les va a gustar, porque muchas veces, como les decía, la carga no es como nosotros creemos. Y es una carrera que te permite trabajar en lo que tú quieras, es una carrera que haces de todo, nunca te aburres y pues a mí me encanta. Yo no quería estudiar mercadotecnia, opté estudiar mercadotecnia porque al final del día me llamó la atención y no me arrepiento de nada, es una de las cosas que más amo, mi carrera y trabajar. Agradecemos a la licenciada Melissa Crespo por compartirnos un poco sobre su experiencia y enseñarnos la importancia que tiene el marketing digital y político en nuestra sociedad. Gracias por acompañarnos en esta sección. Hasta la próxima. Bienvenidos a la sección de foro. Yo soy Alan Martínez y el día de hoy les presentaremos una entrevista realizada a Mariana Hernández, egresada de la Facultad de Artes, que nos hablará un poco sobre sus proyectos a futuro en el teatro como personales. Así que no se diga más, acompáñenos. Mi nombre es Mariana Hernández Quiñones, tengo 24 años y soy egresada de la licenciatura en teatro de la UABC. Cuando yo descubrí la carrera fue en la preparatoria, cuando era la exposición de las carreras de UABC, y yo iba muy segura y muy enfocada a tomar psicología, pero terminé como que saliéndome un poco decepcionada, y había por ahí una plática sobre la carrera de artes plásticas y de teatro. Entré a esta plática para ver qué tal con el plan de estudios de artes plásticas, y al momento de también escuchar el de teatro, simplemente fue como, aquí debo de estar. Muchas veces me gusta platicarlo incluso como que fue amor a primera vista, porque al momento de escuchar lo que ofrecían y todo lo que iba a aprender, y los profesores que explicaban el plan de estudio y los compañeros egresados que explicaban todo lo que hacían, y dije, es esto. A poder resolver a último momento o trabajar bajo presión, a trabajar en equipo. Creo que eso es algo como muy primordial que te enseñan en teatro, a cómo trabajar en equipo, porque creo que muchos tienen la idea de que el teatro solamente es la actuación, pero realmente es todo un monstruo de creatividad y de equipo. Es la actuación, es la persona que escribe la obra de teatro, que es el dramaturgo, es la persona que monta el espacio, que es el escenógrafo, el director. O sea, el teatro abarca tantas ramas y es tan generoso en ese sentido que eso me ha ayudado mucho ahora sí que a moverme en donde he necesitado. Siempre quise tomar cerámica durante la carrera y nunca se pudo, pero en cuanto salí, se dio la oportunidad de tomar un taller incluso con unas chicas que también son egresadas de artes plásticas de la universidad, Berenice y Daniela. Estas dos chicas, la verdad que con ellas pude darme la oportunidad de aprender cerámica en su taller. Tengo ahí varios proyectos de maquillaje. Dentro de la carrera de teatro aprendí y ofrecían la
adaptativa de maquillaje bidimensional y tridimensional. Y creo que eso también me abrió un mundo de posibilidades de decir como, me interesa hacer maquillaje, pero no solamente maquillaje social, sino maquillaje teatral, maquillaje para efectos especiales, maquillaje para cine. Uno de mis proyectos a largo plazo es seguirme empapando de todo lo que pueda de producción, ya que a mí uno de mis intereses muy grandes es llegar a trabajar en alguna producción de Corea del Sur. Primero que nada, sí les recomendaría que investigaran el plan de estudios, ya que muchos tienden a confundir la licenciatura en teatro como una licenciatura de actuación, y se aprenden las bases actorales los primeros 3 semestres, pero en realidad el teatro abarca muchas cosas, muchas áreas, y a lo mejor durante el proceso vas a entrar queriendo ser actor y vas a salir queriendo ser productor o director, y eso también es muy válido. Ahora sí que aprovechar todo lo que la carrera te da. Esto fue todo por la sección de hoy. Esperemos que les haya gustado. Nos vemos en el próximo capítulo de Foro. Hasta la próxima. Definitivamente seguiremos los futuros proyectos de nuestros cimarrones egresados Melissa Crespo y Mariana Hernández, quienes han tenido la oportunidad de contarnos de las diversas experiencias en sus respectivos campos. Ahora, regresamos al tema de hoy porque hace unos momentos conocimos un deporte ciencia y el cimarrón que lo representa en los torneos mundiales. Sin embargo, este juego entra en una categoría muy peculiar, los deportes mentales. En este tipo de actividades no solo se encuentra el ajedrez. Tal como lo comenta Luna, no es el único. También están conformados por el bridge, damas y recientemente se agregó el póker. Estos deportes mentales son juegos donde ponemos a prueba nuestras habilidades, que al contrario de los deportes físicos, en estos retomamos nuestra capacidad intelectual para actuar después de las jugadas de nuestros oponentes, sin ni siquiera movernos de nuestro lugar. Pero ambas coinciden en que son actividades competitivas reguladas por reglas, y así como nos reta, también podemos divertirnos realizándolas. La trascendencia de estas actividades han llegado hasta los Juegos Olímpicos, cuando fueron incluidos por primera vez como Juegos Mundiales de Deportes Mentales en Pekín durante el 2008. Un dato curioso es que en nuestro país ha destacado el póker. La página oficial del Gobierno de México ha escrito la relevancia de este por los torneos que se llevaron a cabo en el 2018 en 4 estados mexicanos. Pero antes de conocer las formas en las que se realizan los torneos, pasemos a nuestra cápsula de la siguiente sección, Actívate. Continúa Sensor UABC. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tony Marshall y sean bienvenidos a otra cápsula de Actívate. En esta ocasión te presentaremos algunos mitos y beneficios acerca del ejercicio. Los siguientes datos son algunas cosas que tal vez no sabías, pero que son muy importantes. Si eres de las personas que busca su peso ideal o tienes sobrepeso, seguramente alguna vez has hecho ejercicio hasta el cansancio, sudando hasta la última gota para deshacerte de esa grasa no deseada. Y, aunque es bueno ejercitarse más de 30 minutos diarios para lograr resultados, debes saber que lo que sudas no es grasa. Así es, lo que sudamos es realmente agua y sales, por lo que es importante mantenerte hidratado por la pérdida constante al ejercitarte, especialmente si eres de las personas que suelen sudar mucho. Si lo que buscas es aumentar la pérdida de grasa para llegar a tu peso ideal, es mejor recurrir a una buena dieta y una buena asesoría para tu rutina. Ahora, con respecto al agua, seguro has escuchado en múltiples ocasiones que lo necesario o recomendable es tomar alrededor de 2 litros de agua al día. Pero, ¿sabes cómo hacerlo correctamente? Lo principal que debes tomar en cuenta es que hay que saber dividirlo, pues 2 litros son aproximados, pero no para tomarlos a una sola hora del día, ya que si tomas agua en exceso puede llegar a ser dañina. Además, puede ser de 1,5 litros a 2,5 litros, dependiendo de tu rutina diaria, por lo cual deberás dividir aproximadamente 1 litro durante tu tiempo de ejercicio por la deshidratación que viene con la sudoración. Lo restante será durante todo el día, regularmente dividido en tus comidas.
Es importante mencionar que el agua no debe contener ningún saborizante artificial ni natural como las frutas. Esto para mejorar la absorción de nutrientes en nuestro cuerpo, pues el agua es la encargada de transportarlos hacia las células. Por otro lado, ¿te has preguntado con qué debes comenzar si no haces ejercicio o nunca lo has hecho? La verdad es que es muy simple. El ejercicio cardiovascular o zona cardio es lo mejor para iniciar o mantenerse en forma. Con un pequeño periodo constante de cardio todos los días es suficiente, pero es importante saber que para que sea válido como un buen ejercicio, este debe extenderse a más de 5 minutos constantes y sin descanso, ya que debes mantener un ritmo en conjunto con la oxigenación, ritmo cardíaco y flujo sanguíneo, para ayudar a tu cuerpo a metabolizar de forma correcta, siendo la endorfina y dopamina las principales sustancias que se producen al ejercitarte, las cuales contribuyen en las sensaciones de bienestar, razón por la cual son llamadas también las hormonas de la felicidad. Así que, si has pensado que caminar al súper, subir las escaleras de casa o realizar quehacer doméstico son ejercicio, en realidad solo puede contarse como un calentamiento previo. Así que vamos, hazlo por tu salud. No solo te verás mejor, sino que te sentirás mejor emocional y físicamente. En los siguientes capítulos de Actívate te compartiremos otros datos interesantes acerca del ejercicio y pequeños consejos para realizar de forma efectiva tu rutina, que como en esta ocasión te servirán de mucha ayuda. Yo soy Tony Marshall y estás en Sensor UABC. Gracias por continuar con nosotros. Así como lo acabas de ver en nuestra sección de Actívate, los beneficios de la actividad física son muchos, incluso se relacionan con el tema de hoy, porque son otra forma de ejercitarnos y qué mejor que haciéndolo física y mentalmente. Retomando lo de los Juegos Olímpicos, al igual que los demás deportes que conocemos en los que se requiere el uso de nuestro cuerpo, los mentales cuentan con sus propias competencias en las que se dan premios y reconocimientos a los ganadores. Como pudiste verlo, uno de nuestros cimarrones ha formado parte de esta experiencia. Pero no ha sido el único cimarrón involucrado en este tipo de torneos o competencias, pues a través de la Gaceta UABC pudimos enterarnos que, a finales del año pasado, en octubre, por parte de la Facultad de Deportes y a través de la Coordinación de Actividad Física y Deporte, se ha realizado el primer torneo de ajedrez de nuestra universidad, en su versión en línea, puesto que aún no se pueden realizar actividades en modalidad presencial. Al evento se registraron un total de 116 de nuestros cimarrones, una gran cantidad de participantes. El torneo se llevó a cabo en una plataforma llamada Lichess, donde además de funcionar como un medio alternativo digital para jugar partidas de ajedrez, cuenta con herramientas que te permiten aprender y conocer desde lo más básico hasta diferentes técnicas y estrategias para practicar, entre otras cosas. Estuvo a cargo el promotor Jorge Silva Ruiz y aunque el evento fue por parte del Campus Tijuana, los estudiantes que participaron pertenecían a diferentes campus. La competencia se dividió en rama femenil y varonil, y dentro de cada una hubo categorías para jugadores principiantes y jugadores avanzados. Los respectivos ganadores de cada categoría recibieron su trofeo virtual por parte de la plataforma y las felicitaciones y agradecimiento de los organizadores. Antes de conocer más sobre ello, descubramos los beneficios de las actividades 8=1 con la sección Formatos, y después en A Ciencia Cierta conoceremos a Sandra Flores, egresada en asesoría psicopedagógica, que nos contará de su proyecto llamado Duplex. Hola, bienvenidos a otra cápsula de A Ciencia Cierta. Mi nombre es Mayra Ramírez. El día de hoy nuestra compañera Sandra Rubio, quien es estudiante del 8º semestre en la carrera de asesoría psicopedagógica en el campus UABC Otay, nos platicará acerca de su proyecto Duplex. Vamos a verlo. Mi nombre es Sandra Rubio, estoy estudiando la carrera de asesoría psicopedagógica en el semestre 8 en el campus Tijuana. Duplex es un proyecto de danza inclusiva que se dedica a realizar talleres, a realizar montajes coreográficos con adolescentes y niños, niñas y niños con discapacidad intelectual, física,
de cualquier índole, y lo que hace Duplex es que realiza montaje coreográfico para después buscar un espacio en donde ellos puedan presentarse. Regularmente este espacio es una plataforma institucional de nuestra ciudad o de nuestra región. En el proyecto ya los chicos se han presentado en CECUT, se han presentado en el Instituto de Cultura de Baja California en Tijuana, se han presentado en Ciudad Rosarito, y constantemente hemos tratado de buscar diferentes festivales donde se puedan presentar. Inclusive se han presentado dentro del marco de Cuerpos en Tránsito, que es uno de los festivales más importantes del noroeste aquí en Tijuana, que se realiza cada año. Entonces ellos se han presentado e inclusive realizamos una videodanza que se estrenó en la Cineteca de Tijuana, en la sala Carlos Monsiváis. Así como este proyecto, se han estado realizando varios, inclusive ahora que hemos estado trabajando en línea, nos hemos mudado a esta modalidad virtual. Entonces, hemos seguido nuestras clases igual en modalidad virtual, y de hecho hemos realizado una pequeña presentación, algunos videos, y pues de eso se trata un poco Duplex, de no parar, de continuar realizando este tipo de proyectos. Regularmente Duplex trabaja con diversas instituciones y con diversos alumnos. Más que nada es un poco de lo que trata el proyecto. No se puede quedar aquí, ¿no? O sea, no se puede quedar solamente como en una clase, que regularmente todas mis clases tienen como pequeños lapsos, o sea, donde me contratan, por ejemplo, como 3 meses va a estar aquí, o casi siempre es a través de una institución, entonces por eso son como periodos cortos, ¿no? Entonces yo dije, no, o sea, esto no puede quedarse así, o sea, yo tengo que buscar la forma, tengo que buscar y gestionar, ¿no? O sea, como encontrar los fondos para poder continuar con este proyecto, porque pues esa es una de las cosas, o sea, regularmente esta gestión o estos fondos, o sea, tienen un tiempo límite, ¿no? Entonces, yo decidí darme la tarea de continuar con este proyecto. Gracias, Sandra, por compartirnos tu increíble proyecto y explicarnos que la inclusión a través del arte de la danza es posible. Nos vemos a la próxima. El proyecto de la Facultad de Humanidades se empieza a trabajar, el proyecto ya que fue el proyecto definitivo, se empieza a trabajar en 1984 y diferentes personas se hacen cargo de las diferentes áreas de lo que va a ser la Escuela de Humanidades, el área de literatura, el área de letras inglesas, la de historia y la de filosofía. Este proyecto durante 2 años se trabaja y es aprobado por la Secretaría de Educación y se empieza, digamos, a elaborar, ya se abre la Escuela de Humanidades en 1986. Yo recuerdo perfectamente que fue un lunes 11 de agosto cuando se iniciaron labores. Recuerdo muy bien la escena, se tomó una foto de grupo allí en el jardín central de donde se empezó a laborar, ¿verdad? Que fue el edificio que perteneció a la escuela preparatoria de la UABC. Sucedió una cosa muy interesante con la primera generación porque había gente que quería estudiar, que ya tenía una carrera, que ya había estudiado Derecho, que había estudiado Medicina, que ya había estudiado diferentes cosas, pero quería estudiar literatura, que le gustaba la lectura, que le gustaba la literatura, que eran gente ya con su vida hecha, gente incluso ya grande, ¿no? Con su vida hecha, en algunos maestros incluso, ¿no? Entonces, esa primera generación fue de mucha diversidad de edades, ¿no? Y posteriormente ya fueron exclusivamente ya llegando casi puros jóvenes.
generaciones, ¿no? Pero la primera generación tuvo esa característica. Ahora, las gentes jóvenes que siguieron llegando, llegaban por una, digamos, por una vocación literaria, por una vocación, un gusto de la lectura, a veces un gusto por la escritura, por escribir, un deseo, una vocación de la docencia, de ser maestros, en fin, por cosas, digamos, que tenían que ver, ¿no? Que se orientaban hacia la labor cultural, ¿no? Entre otras cosas también estaba la situación geográfica de la ubicación de la escuela, que si no se tenía automóvil propio, pues estaba bien difícil subir por falta de transportes urbanos también. Entonces, pero eso también trajo otro asunto, se resolvió de otra manera. Era muy, muy curioso empezar a subir aquella rampa y encontrar un grupo de estudiantes ahí paraditos esperando quién subía para ayudarlos y subirlos, ¿no? Y eso propició también un desarrollo de amistad, de compañerismo muy bonito. Ahora, el estar allá trajo como consecuencia que las relaciones personales fueran más intensas y con mucho respeto, mucha comprensión, pero que nos conociéramos más. Entonces, éramos como una gran familia, realmente. Pues se ocupó ese edificio allá en la colonia Juárez, pues en una área elevadísima, ¿verdad? Los estudiantes y los profesores pues teníamos que batallar en subir hasta allá, ¿verdad? Quizá eso influyó, para que al principio pues la población escolar fuera reducida. Andaba por el orden de 100, 150 alumnos en las primeras 4 licenciaturas y luego 3, porque pues llegó un momento en que ya no se abrió letras inglesas. Es un gusto ver cómo los cimarrones se involucran en proyectos inclusivos, así como los de la licenciada Sandra Flores, que incluye distintas disciplinas para lograrlo. Por último, retomemos los deportes mentales, porque como lo hemos visto a lo largo del programa, cada uno aporta a una inteligencia deportiva, que únicamente se desarrolla practicando el juego y estudiándolo. Estas actividades se pueden realizar de forma colectiva o, como comúnmente suelen ser, de manera individual. Si bien jugarlos nos podría llevar a torneos y hasta los Juegos Olímpicos, son deportes que podemos hacer desde casa, con alguno de nuestros familiares, e incluso podemos jugarlo contra la computadora. Con solo practicarlo conseguiremos muchos beneficios, como mejorar nuestra capacidad de memoria para recordar las reglas o qué tipos de movimientos podemos hacer con las cartas o las piezas que conforman el juego. Además, eso mismo nos hará más estratégicos. Si conocemos los posibles movimientos de nuestros contrincantes, nosotros ya estaremos pensando en las soluciones para ganar más rápido. Y como cualquier otro deporte, nos trae beneficios para el bienestar mental. De esta manera aumentamos la destreza psicomotora. Ya que conoces todas las opciones que existen, puedes buscar el que más te interese y comenzar a practicarlo. Si lo haces, no olvides compartirlo con nosotros en nuestras redes sociales. Estaremos leyendo tus comentarios. Puedes encontrarnos como Sensor UABC en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde seguimos detectando el quehacer universitario. De nuevo, queremos agradecerte por llegar con nosotros a la mitad de esta temporada número 18. Todavía queda mucho contenido por compartirte. Estamos seguros que con el esfuerzo y el gran trabajo de nuestros nuevos reporteros y todo el equipo, disfrutarás de esta segunda mitad de temporada. Lamentablemente, este episodio ha llegado a su fin, pero te esperamos el siguiente domingo a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. En nuestro Facebook estaremos compartiendo el enlace de la página por si deseas verlo desde tu celular. En caso de que no puedas sintonizarnos por el mismo canal, encontrarás la repetición todos los miércoles a las 10 de la mañana. Esto fue Sensor UABC. Hasta la próxima. Hasta la próxima.